sé si alguien tiene algún caso que quiera exponer y cómo lo resolvería. Puedas alzar la mano y encender su micrófono y participar para que aprovechemos el tiempo. Bien Amén. puede, hermano Juan. Amén, sí. Bien puede, hermano Juan. Con mi esposa y mis hijas. Sí, bien pueda, mi hermano Juan. Bueno, nosotros atendimos un caso, el cuadro clínico, para llamarlo de alguna manera, el cuadro clínico era gravísimo. Un hogar que, si pudiéramos enumerar la disfunción, hablaríamos de un nivel muy alto. Separación, golpes, maltrato, carencias, necesidades, algo bien, bien tremendo. Y pues los pasos que nosotros seguimos para trabajar en ese hogar, por supuesto, pues la oración, la visitación frecuente, pero lo que utilizamos fue el esclarecer los roles en cada uno de ellos. Trabajamos en el desarrollo de ah, ubicarlos a cada uno de ellos dentro de sus funciones, descubriendo, identificando sus necesidades, sus carencias espirituales, materiales, físicas. Creo que mi esposa va a aportar algo de lo que nosotros hicimos en ese trabajo. Gracias, hermano Juan. Tú, yo apago para que tú hablas. Dios les bendiga, hermanos. Amén. Qué pena, hermanos. Es que si tiene mi esposo abajo el sonido, a mí me toca tenerlo arriba. Dios les bendiga a mis hermanos, hermana Amén. psicóloga, Dios le bendiga. Qué Amén, bendición hermana. poder estar en esta noche, hermana. Bueno, nosotros hemos estado con ellos desde que llegó esa familia a la iglesia. Hemos hecho visitación. Es una parte que desde que empezamos la visitación ha sido frecuente, no ha sido un día sí, un día no, porque pues ellos necesitan tener un lapso continuo para poder empezar a ver el trabajo de ceros prácticamente. Trabajamos con ellos en oración, pendientes de que ellos asistieran a los cultos como familia. Tercero, enseñanza de la palabra y formación discipular, no solamente pues en las áreas que ellos tenían de carencias como mamá, papá, hijos, sino también una formación de discipulado en cada uno de ellos, haciendo pues distintas labores para que también de ellos ya cuando estuvieran sanos, pues hubiera brotara esa bendición de que ellos fueran también unos grandes servidores. Cuarto, se individualizó a cada miembro de la familia, detectando sus necesidades físicas, espirituales, psicológicas y materiales. Necesidades de afecto, atención, permanencia en el hogar, comunicación, porque pues, en todas estas etapas pues ellos pierden muchas cosas y ya habían niños realmente pues que los niños estaban en psicología, en el colegio, ya un niño como de 9 años más o menos estaba con medicamentos, no había quien lo controlara, era realmente algo muy difícil porque era un niño muy hiperactivo, pero no era un niño hiperactivo natural, sino era algo que ya no estaba bien. Entonces fueron muchas secuelas con las cuales ellos llegaron, pero pues gracias a Dios trabajamos en ese hogar y aprendimos a identificar y a ver sus fortalezas, sus capacidades,
subir la autoestima en ellos, ¿sí? Y pues bueno, eh, ese es pues un ejemplo de una familia que hoy en día pues está sirviendo en el Señor completamente y han sido sanos, bautizados, llenos del Espíritu Santo. Amén, hermana Marlene, muchas gracias. Bueno, ustedes dijeron varias cosas importantes dentro de las técnicas o herramientas que ustedes pudieron tratar esta familia para intervenirla, que fue primero, como expresó el hermano Juan, la oración, la palabra de Dios, son herramientas. En cuanto a la consejería, son herramientas fundamentales. También desde la parte secular se habló del rol que tiene papá, mamá e hijos. También se habló de comunicación. En esto de la comunicación, quiero centrarme un poquito allí. La comunicación juega un papel muy importante en fortalecer los vínculos familiares, sociales y emocionales, porque por medio de la comunicación asertiva nosotros construimos, pero por medio de comunicaciones, digamos, con mala comunicación o malas expresiones, nosotros podemos destruir una relación, no solamente de familia o de pareja, sino social. Así que la herramienta de la comunicación realmente es una herramienta fundamental en cualquier intervención. También está la herramienta de la escucha, de saber escuchar. ¿Están escuchando? Está la Amén. herramienta de saber escuchar. Nosotros debemos desarrollar la virtud de la escucha y también del análisis, porque cuando son casos, digamos, en la iglesia, de familias que hacen parte de una congregación, eh, hay que tratar de llevar a esos encuentros, que esos encuentros sean unos a la pareja y otros a la familia. Incluso si el pastor o consejero espiritual puede tener un encuentro con cada uno de los esposos. Si es con la esposa, pues obviamente debe estar acompañado el pastor o el consejero con su esposa para pues mayor claridad de esos contextos donde nos vamos a reunir, ¿no? Y de lo que se va a hablar, para que haya transparencia y nos evitemos, nos prevengamos cualquier situación comprometedora. Pero también juega un rol muy importante la afectividad y identificarnos nosotros con esa situación que está viviendo esa persona o ese grupo familiar. ¿Cómo nos identificamos nosotros? Cuando nosotros nos hacemos partícipes, ¿en qué? En que nosotros también vivimos, nos ponemos en el papel de esa persona, ¿sí? Porque es muy fácil uno dar una ayuda cuando yo estoy aquí y usted está allá, pero cuando nosotros interiorizamos la situación y no la vemos como extraña, sino como propia, pero no propia emocionalmente, ¿sí? No es que nosotros nos vamos a cargar y nos vamos a llevar esa situación y eso también nos va a generar digamos, una crisis o un conflicto familiar. No, no se trata de eso. Se trata de ser solidarios y de ser amigables, ¿sí? Brindar esa solidaridad. Es muy importante, porque cuando hay ese acompañamiento amigable, donde hay como amor, comprensión, téngalo por seguro que esa consejería fluye mejor, ¿sí? Y se dan más y se desarrolla una mejor comunicación. ¿Por qué? Porque no se omite. En los encuentros, cuando digamos, cuando vamos a tener una consejería o cuando vamos a hacer una intervención psicológica,
La confianza juega un papel fundamental. Que las personas que necesitan ese apoyo, o el paciente o el cliente, como usted lo quiera llevar, tenga una relación de confianza, pero con respeto hacia la persona. Así que si lo podemos anotar o si ustedes lo anotaron, usaron varias herramientas. Ustedes dirán, ay, ¿cuáles son las herramientas que se utilizarían en una terapia psicológica en este caso? En este caso, les dije tres desde la psicología, que es la comunicación, que es la escucha y que es la empatía. ¿Se acuerda que ahora 8 días hablamos de la empatía? ¿Qué es la empatía? ¿Por qué? Porque eso genera que el consultante quiera seguir con ese acompañamiento, pero cuando no hay una empatía, hay una barrera y eso no permite que el encuentro terapéutico fluya y se dé un resultado positivo. Cuando nosotros tenemos un encuentro de estos y percibimos, sea por el espíritu o, o, por, o porque somos analíticos, percibimos que se está ocultando, reteniendo cierto grado de información, tenemos que generar preguntas. Tengamos muy en cuenta lo que escuchamos para después generar preguntas, porque a la medida que usted genera una pregunta, las personas o la persona empieza a responder y no se está dando cuenta que por medio de esa pregunta usted va a ir más allá. Si hay algo que de pronto no se ha dicho, las preguntas son muy importantes, ¿sí? Es como cuando se hace una entrevista estructurada es cuando usted tiene una serie de preguntas. Una entrevista sin estructura, o sea, libre, abierta, es cuando usted a medida que va transcurriendo el tiempo, dependiendo de lo que se está hablando, se van generando ciertas preguntas o interrogantes que nos va a llevar a una respuesta concisa y con esa respuesta vamos a poder más fácil buscar las herramientas, si son herramientas de, digamos, de roles, si son herramientas de baja autoestima, si son porque surgió la violencia. Nos podríamos hacer esa pregunta. ¿Qué llevó a esta pareja a caer en la violencia intrafamiliar? No sé si era él hacia ella o ella hacia él o ambos, ¿sí? Porque se puede dar una agresión mutua. Entonces tenemos que pensar qué lleva a esta pareja a la violencia. Si es que hay de pronto una mala comunicación o hay un momento de estrés o de crisis que detona una situación. Y después de detonar esa situación, pues se da el resultado en un maltrato físico, ¿sí? Porque acordémonos que los maltratos no son solamente físicos, los maltratos son físicos, emocionales y psicológicos. El abuso también sexual. Uno podría decir que en una pareja de esposos no puede haber un abuso sexual, también puede haber un abuso sexual. Porque si yo no estoy dispuesto y no estoy de acuerdo en el momento y me obligan, hay un abuso, porque para que haya una relación fluida, tienen que los dos estar de acuerdo. Cuando se lleva una relación en contra de la voluntad de otro, eso se llama abuso, así sean esposos. ¿Quedó claro? Bueno, hay otro caso. Hermana Marlene y hermano Juan, lo que les aporté, Amén, lo hermanita toman Alba. positivamente como una herramienta que les pueda servir, como algunos Amén, puntos hermana, que por ustedes supuesto puedan. que sí. Ah, bueno. Muchas gracias. Entonces, estoy escuchando cualquier otra intervención. Bien, pues, hermana. Amén, Dios les bendiga. Amén, amén, hermanita Alba. Amén. Dios les bendiga, hermana Alba.
Bendiga, Amén, hermana hermana Adriana. Claudia. Bueno, primeramente, gracias a Dios por estas clases, son de suprema bendición para nosotros y de verdad que he adquirido mucho aprendizaje. Yo quiero exponer un caso que en este momento se me ha presentado a mí personalmente, a mi esposo todavía pues no le he comentado. Nosotros ahora 8 días tuvieron una vigilia aquí en la iglesia, estuvieron en una vigilia y hubo un alma que llegó, una mujer con otra joven que también está asistiendo. Nosotros estamos en un redil todos los viernes a las 5, le estamos asistiendo en un redil familiar y esta joven llevó a esta alma, esta mujer llegó muy necesitada. Me dicen que en la vigilia estuvo muy, muy tocada, llorando, no se quería ir para la casa, estaba muy tocada. Y bueno, en todos los casos hay gente que llega hacia nuestras congregaciones, que llegan como desesperados, buscando como una solución, algo. Ella hoy estuvo en el redil ahorita y estaba hablando con ella, se me acercó, estaba como algo nostálgica y yo le pregunté que cómo estaba, pues me le acerqué preguntándole, obviamente buscando como un contacto, una empatía con ella. Y ella me estaba diciendo, estoy desesperada, estoy angustiada, estoy muy triste. Y la vi tan mal que comenzó a llorar y yo lo único que hice porque ella quería como eso, un abrazo, sentí pues de parte de Dios abrazar y orar por ella. Es una señora ya como de 50 años y oré por ella y cuando oré por ella, después de que oré por ella, yo le dije que le pasaba, que tenía. En la vigilia ya había pedido, según me dice mi esposo, que había pedido por su hija, que estaba bastante quebrantada de salud, pero no sabíamos cuál era el caso de su hija. Esta señora me dice que, pues esta alma me dice, lo que pasa es que hace 3 meses perdí a mi esposo y a los 2 meses se accidentó mi hija. Mi hija estuvo entre la vida y la muerte. Esta semana tienen que hacerle una cirugía y como que es la única hija que tiene. Y fuera de eso, hace 3 meses perdió también a su compañero, al cual está totalmente destrozada. Obviamente que los que hemos pasado por una pérdida de un ser querido no es fácil, es muy, muy duro sentir la soledad y más con ella que dice que está enferma, que está deprimida, que ha entrado en una depresión, que siente que ya no puede, que su hija, que los nietos, que tiene que cuidarlo. Bueno, es una cantidad de problemas en el momento que ella me estaba diciendo, no me siento bien. Pues en el momento yo comencé, le pregunté que cuál era como su dificultad. Entonces ella me expresa esto, me expresa estas cantidades de cosas en un momento y yo solamente, como decían ahorita los hermanos, me dediqué a escucharla por un momento. No tuve tanto tiempo porque ya venía para acá, para la clase. Entonces, pero en un momento la escuché, ¿sí? Y pues en lo que puedo analizar en ella es que primeramente ella siente mucha soledad por la partida de su esposo, o sea que hay dos dificultades y fuera de eso su hija se accidenta, su hija que queda, pues la única que queda y está como la compañía casi se le muere. Dios, como quien dice, hizo un milagro porque la ha levantado, pero en este momento requiere de muchas cirugías, de muchas cosas porque totalmente su cara quedó totalmente deforme, me cuenta ella, y ella está muy angustiada, ella está bastante afligida, por lo que yo puedo, pues, venía a, amén, aquí como quien dice, hoy había esta clase y ahorita viendo y escuchando, lo que yo puedo hacer en ella primeramente es como escucharla siempre que
que me encuentre con ella, la invité a la iglesia y me dice, pues por ciertas dificultades no puede venir porque siempre queda retirado de acá donde estoy. Entonces yo lo que le dije es que cada 8 días le voy a hacer una compañía porque y a estar llamándola, le pedí el número de teléfono para estar llamándola, comunicando, dándole una palabra como de aliento, como amaneció, pues haciéndole como ese seguimiento por ahora, ¿no? Porque siento que ella no tenía como ese quien la escuchara. Yo siento que ella se siente sola totalmente. Y ella dice que ella, yo le dije, tenga confianza, Dios le va a ayudar, Dios le va a dar la fortaleza, porque es el único que los puede fortalecer. No se sienta sola, le dije, cuente conmigo, pues le abrí ese espacio de la amistad primeramente. Si usted quiere, cuando quiera, llámeme, cuando se sienta depresiva, llámeme, cuando se sienta eso. Yo le digo, usted está sana, declárese, se escuchó una palabra de fe esta noche, escuchó la palabra de Dios, le puse como esa parte como de refugio para ella. Entonces, ya pues aquí me queda un trabajo y yo hoy voy a aprender para, para ayudarla en este caso, pues de igual manera mi esposo todavía no conoce, él se quedó por allí afuera, entonces no he tenido como el hablar con ella para analizar su caso y llevarla como es un acompañamiento y consejería y también llevarla como por ese camino donde Dios puede mostrarla como a un Dios consolador, como a un Dios que puede ayudar a su hija, que yo le dije, tenga confianza, Dios va a ayudar, Dios tiene un propósito con su hija, si no permitió que muriera en ese accidente, es porque Dios tiene un propósito grande con su hija. Ella quedó un poco tranquila, noté pues después de tener esas cortas palabras, noté mucha tranquilidad en ella. Entonces, es un caso que se me presenta justamente ahora. Entonces, quiero. Bueno, mi hermana Claudia, pues realmente lo primero que usted hizo está muy bien. Que es la oración, que es un acompañamiento con una escucha asertiva. ¿En qué sentido? En que usted está acompañándola en ese dolor y ella tiene la capacidad de poder expresar, porque muchas veces no sabemos cómo expresar ese dolor que estamos sintiendo y ese miedo, porque cuando hay una pérdida, mire que ella tuvo la pérdida de su esposo y al poco tiempo casi que también su hija se ve afectada su salud y cuando hay problemas de salud y como ella acaba de tener una pérdida, ella tiene miedo de que pronto a su hija le pase algo y ya no, y como es su única hija, ya no sea una pérdida, sino dos pérdidas. Entonces, si ella en tan poco tiempo no ha podido, pues, sobrellevar la pérdida de su compañero, esposo, no sé qué sería, eh, ¿cómo va a afrontar la pérdida de una hija? ¿Sí? Entonces es una situación bien compleja, pero ¿qué debemos de hacer en este caso? Primero, escucharla, que ella tenga la fluidez para expresar todas sus emociones, todo lo que ella está sintiendo. Es lo más importante, que ella aflore ese sentimiento, que ella sepa que sí, que su esposo o compañero ya partió, pero no es una regla que su hija también tenga que partir en este mismo momento. Y en caso tal que fuera así, pues uno no le va a presentar esta alternativa, pero tal caso que fuera así, porque sucedieron ahorita en esta época que vivimos del COVID, que en una misma familia pudieron fallecer 2, 3 y hasta 4 personas en el término de un mes, en el término de 2 meses. No es una situación fácil, pero lastimosamente la muerte es algo inevitable y nosotros lo sabemos, ¿sí? Y si es la muerte física y espiritual, pues peor, cuando está la muerte solo física y sabemos que hay un futuro que nos espera, donde nosotros vamos a tener esa satisfacción de que nos vamos en algún momento a encontrar con ese ser querido,
pues ese hay un consuelo porque sabemos que nuestro ser querido está en un lugar privilegiado, que ganó la batalla, ¿cierto? Pero si es un simpatizante, si es una persona que apenas está llegando a la iglesia, pasando esa situación de duelo y viene y conoce el plan de salvación y de pronto ve que su familia no se salvó, pues el dolor va a ser más grande, obviamente, va a ser mucho más grande. Pero entonces, ¿cuál sería nuestro trabajo allí después de permitir de que afloren los sentimientos de esta persona? Saber de que la vida continúa, saber de que ella puede buscar una nueva actividad de vida. O sea, un ejemplo, si ella era una persona que estaba en la casa, que solo se dedicaba a su hogar, a atender a su esposo, a atender a su hija, en este caso, pues la hija todavía está con vida, gracias a Dios. Ahorita el caso de ella es apoyar en este proceso de recuperación, en este proceso de salud de la hija, que eso también le brinda una satisfacción porque cuando uno contribuye y ayuda a otra persona a que mejore, al cuidado, al bienestar, pues eso genera una satisfacción y ese temor que ella tiene se va a disolver fácilmente en este momento. ¿Por qué? Porque si ella se queda totalmente sola o desocupada, solo pensando en su tragedia, en su temor, pues téngalo por seguro que cada día ese miedo se va a convertir en una ansiedad o en una depresión, ¿cierto? La puede llevar a eso. Pero si ella, al contrario, se canaliza por lo menos lo que usted dice, no sé si, no me acuerdo haber escuchado si me dijo que era ya hermana o apenas era simpatizante, me parece que me dijo. Sí, es un alma que apenas llegó hace Sí. 8 días a la iglesia. Y entonces, aquí, ¿qué hay que hacer? Hay que empezar a tener encuentros más constantes con esta persona, a llenarle de la fe y la confianza. Como ustedes son consejeros espirituales, entonces hay que hablarle y enseñarle la palabra del Señor, que en el Señor Jesús tenemos consuelo, refugio, fortaleza, ¿sí? Como decíamos, no sé si a ustedes se los dije la semana pasada, sabemos que no se mueve la hoja de un árbol sin la voluntad de Dios. Y Dios tiene propósitos para nosotros como hijos suyos, propósitos eternos. Para la persona que apenas va a dar ese paso de fe, también tiene un propósito, que es un propósito de salvación y vida eterna. Pero entonces, ¿qué hay que hacer? Hacer un acompañamiento seguido, hay que hacer un acompañamiento seguido y tratar de que esta persona, si no tiene una actividad formal, busque una actividad que hacer, que no se quede sola, porque la soledad es un arma que juega en contra de ella, porque la mente siempre va a estar pensando, pensando, y ella se puede desanimar, puede caer en que no quiera comer, en que no quiera seguir luchando por la vida, pero la vida continúa, mi hermano, la vida continúa. Entonces hay que darle herramientas para que ella sepa que allí no termina todo, sino que continúa. ¿Y cuáles son las herramientas? ¿Qué le gusta hacer a ella? ¿Sí? Cuando uno busca una actividad esta, canaliza sus emociones, ¿sí? Si yo tengo un problema y me centro solo en pensar en mi problema, pero si yo tengo un problema y yo busco una actividad que hacer, bien sea una actividad, digamos, una manualidad, si es que voy a buscar un empleo, algo donde ella se sienta plena y donde ella se sienta acompañada y reconocida. ¿Eso qué le va a ayudar a ella a salir de esa situación? Primeramente, como le dije, es la palabra de Dios, es la presencia del Señor Jesús en la vida de ella. Y segundo, es el rol que va a jugar ella de ahora en adelante. Ella no puede pensar que la existencia de ella está fundamentada solo en que si su hija está o no está, porque puede que la hija no le pase nada y se recupere de esa situación, pero puede que la hija continúe su vida y ella quede solita. ¿Sí? ¿Me hago entender? Entonces eso también va a marcar un vacío y esos vacíos hay que llenarlos. Hay que llenarlos, ¿cómo los llenamos? Pues buscando actividades, no quedándonos encerrados, relacionándonos, haciendo trabajo social.
Cuando yo hablo de un trabajo social, es trabajos comunitarios, ¿cierto? Cuando nosotros hacemos trabajos comunitarios, cuando vamos y servimos en la iglesia, nosotros como creyentes, todos esos vacíos de soledad, de tristeza, de ansiedad, se van canalizando. ¿Por qué? Porque ya no estamos pensando solo en eso. Entonces hay que escucharla y llevarla a que ella busque nuevas alternativas de vida, hermano. Alba. Amén, hermana Alba, sí señora, está muy interesante el consejo. De hecho, uno pues como apenas la escuché, apenas enlacé una conversación por primera vez porque yo no pude conversar con ella en la noche de la vigilia, solamente ahorita que me la presentaron y en ese momento pues se causa todo esto de lo corto que escuché fue esto, ¿no? De hecho ella me dice, yo este fin de semana no puedo ir a la iglesia porque me voy para de mis nietos, ellos como que tienen unos nietos y voy a cuidar a mi hija, voy a cuidar a mis nietos. Es como la manera de ella no sentirse como sola, ¿no? De ir de los nietos, estar ahí atenta a la hija y bueno, estar como al pendiente de ella. Pero de igual manera, gracias, hermana Alba, por de pronto la dirección que de pronto da en este caso. Y de hecho sí, uno como que no tiene en cuenta actividades como esta, la de que usted dice, que pensar en manualidades, en tener otras cosas como otras actividades como fuera, porque a veces uno dice, bueno, la iglesia, vamos, hay un evento, y invita como a las almas y bueno, está bien, pero también uno como que esto lo necesita, ¿no? Necesita esta parte de uno no distraerse, sino como de cambiar el ambiente, de ver como algo diferente a lo que están como allí, no solamente vamos a la iglesia, hay hermanos, hay almas, hay otras conocer, no, sino como otro ambiente se necesitan y de hecho estas almas o estas personas que están así, están pagando por este caso, lo necesitan más y sí, es bueno esa parte que usted dijo. Muchas gracias, Hermana profe. Claudia, hermana Señor, Claudia, es que cuando hay una pérdida, las personas tienden a perder el interés por la vida o por sus proyectos. sí, sí, Entonces hay que llevarla a que sepa que lastimosamente perdió su compañero o su esposo, pero la vida continúa y ella debe de construir. Miren, nosotros como seres humanos siempre debemos de construir proyectos y sueños, que nuestra mirada siempre se puesta en Jesús, pero nosotros hasta que el día que el Señor venga no podemos decir, ah, no, yo ya no hago nada más y me siento aquí a esperar porque es que el Señor Jesús ya viene. No, sabemos que el Señor Jesús ya viene, pero también tenemos que seguir adelante con la vida. No podemos sentarnos aquí a decir ya no hago nada más. Y en el caso de la pérdida, se pierde mucho la esperanza, la confianza, se pierde mucho la visión de construir nuevas cosas. Y puede que ella sea una persona ya adulta y por eso le hablé de manualidades, porque es que cuando usted desarrolla una actividad, digamos, pues no sé si ella tenga una profesión o no, pero si ella desarrolla bien sea el arte de la cocina, de construir algo, algo que le genere a ella satisfacción y no solamente satisfacción y reconocimiento, porque eso también le puede generar un ingreso y ese ingreso le puede suplir una necesidad y al ella suplir una necesidad va a tener una satisfacción de que ella no es solamente una persona que tiene que depender de otros, sino que ella también puede subsidiar o puede suplir lo que ella pueda estar necesitando. O sea, no se deja de ser una persona dependiente para convertirse en una persona independiente y eso genera satisfacción. Si ustedes miraron en la pirámide de Maslow, donde están la pirámide de las necesidades, vemos que el reconocimiento, que el suplir las necesidades, que el tener un techo, que el tener un alimento, que el tener el amor, todo eso son cosas que llenan la vida, el sentirme importante, también reconocida, eso llena satisfacciones psicológicas y físicas, no solamente.
porque eso nos lleva a saber que hacemos parte de un grupo, de una sociedad, que no estamos aislados, ¿sí? Y si ella se quedó solita, nosotros tenemos que aprender de que a medida que va transcurriendo el tiempo, tenemos unos hijos, tenemos un grupo familiar, pero en algún momento nuestros hijos van a tomar la decisión de casarse y de formar un hogar y vamos a quedar solos, esposo y esposa. Entonces, eso se llama nido vacío. Nosotros tenemos que empezar a construir proyectos donde el esposo y la esposa construyan cosas que los edifiquen y que los dinamicen a ellos dos como pareja. No podemos vivir en función solo del otro, porque si por X o Y, como le pasó aquí a la señora, el otro falta, sea la esposa o sea el otro, entonces hasta ahí llegó nuestro proyecto, hasta ahí llegó nuestra existencia. No, la vida continúa porque mientras que nosotros estemos respirando, la vida continúa. Entonces, por eso es tan importante el buscar qué hacer. Si no tiene la necesidad económica, entonces hacer trabajos comunitarios, trabajos en la iglesia, ¿sí? Integrarse y no aislarse, es lo más importante. Y vivir esa resiliencia. ¿Qué es esa resiliencia? Ese afrontamiento al duelo, a la pérdida, ¿sí? Saber afrontar, saber que todos vamos a pasar por ahí, todos vamos a pasar por una pérdida de un ser querido, como les dije hace días, de un empleo, de algo de mucho valor para nosotros. Entonces tenemos que tener la resiliencia, la capacidad de afrontamiento a esa situación. ¿Y cómo lo hacemos? Con todas esas pequeñas herramientas que yo le acabo de dar a usted. Primero con que haya una persona que le esté escuchando y ella pueda expresar sus emociones y lo que ella está sintiendo en ese momento. Amén. Bueno, ¿hay otro caso? Bueno, yo les quería decir, hasta las 10 vamos a tener participación de casos, pues yo había organizado un material, si no lo alcanzamos a exponer porque me parece que esta parte práctica es más importante, yo les estaré compartiendo el material para que ustedes lo tengan en cuenta en sus trabajos de consejería, está muy claro, muy específico, si hay algo que ustedes no entiendan, pues yo les recomendaría que ustedes vayan a buscar términos que de pronto ustedes por X o Y razón no comprendan. Y después de las 10 vamos a hacer el taller para las personas que todavía no tienen la nota. Si las personas que están aquí todos tienen ya la nota, pues entonces muy sencillo. Seguimos abordando los casos hasta terminar la hora de la clase. Si las personas que no tienen la nota no se conectaron por X o Y razón, yo ya me comunico con la hermana coordinadora y le doy el taller a ella y ella se encarga de pasárselo a las personas que les falta su nota y ya con ese taller se hará la calificación. Entonces yo ya hablaría con la hermana Adriana, ella sería la encargada de canalizar eso porque realmente pues yo no es que cuente con demasiado tiempo. ¿Sí? Entonces, esa sería como la dinámica que haríamos para ya terminar con lo de las notas con los que tienen pendiente la nota. ¿Les parece bien? Entonces nos quedan 15 minutos para abordar, no sé si un caso o dos casos, lo que alcancemos. Bien pueda, hermana, me dice quién continúa. Bien pueda, hermana. Dios les bendiga, hermanas. Amén. Un saludo muy especial para nuestra coordinadora y también para nuestra psicóloga Alba en esta noche. Tenemos un caso dentro de nuestra congregación de un joven que es muy agresivo. Siempre que se le dice algo, él responde agresivamente. Entonces me tomé la tarea de acercarme y lograr pues que él tuviera confianza hacia mí, ganarme su confianza. Y bueno, en medio de charlas y charlas pude lograr que él pudiera tener conmigo pues una buena comunicación. Me tomé después un tiempo de escucharle en varias ocasiones
Entonces observé que él siempre quería hablar de algo que le ocurría en el pasado. Entonces, después de escucharle, pues él me expresó muchísimas cosas y logré que él llegara a tener hasta una amistad conmigo para así poder, pues yo poder abordar la situación que le hacía que él actuara así, de esa manera. Entonces, confesó que su agresividad era porque sus padres lo trataban muy violentamente cuando él era niño, entonces eso hacía que él siempre se predisponiera con las personas que tenía siempre a su alrededor. Entonces, pues después orando y pidiéndole al Señor de cómo podría yo ayudarlo, pues me di cuenta que esto era como de su niñez, ¿no? Entonces, orando al Señor, Él me comunicó luego su pasado, todo lo que le ocurría en su niñez, todo lo negativo. Entonces, pues pedí al Señor cómo me dirigía a Él. Empezamos la tarea de hacer una sanidad interior en Él, que Él pudiera reconocer que Él también estaba fallando y que era necesario que Él pudiera entender muchísimas cosas. Entonces, que él me decía que el dolor, él, cada vez que se enfrentaba con una persona, el dolor él lo traía a su memoria, ese maltrato de su padre. Y ahora estamos en un proceso con él, con el objetivo pues de que él se sane su corazón y su mente y todo su ser, ¿no? Y sea libre y pueda vivir de una manera pues diferente, ¿no? Entonces, según lo que en algunas ocasiones hemos estudiado o yo he escuchado y pues hemos también indagado acerca de este asunto, pues lo asemejo al manejo cuando Skinner en esta del conductismo radical habla sobre la conducta y el análisis. Entonces, pues traté de mirar la conducta de él, por qué esa conducta, lo analicé y pues ahora con la ayuda de todas estas cosas que yo he escuchado, he estado dándole pues un manejo así de esa manera y he observado que ha crecido él como persona y también espiritualmente porque es un hermano pues de la iglesia. Muchas gracias por la atención prestada y Dios les bendiga a todos los que nos escuchan. Amén, hermana Lolita, muchas gracias. Mire, este caso de que expone la hermana Lolita es realmente un caso, como diría uno, diario, porque nosotros como padres muchas veces fallamos en eso, en que cómo tratamos a nuestros hijos. Si estamos de un estado de ánimo bueno, pues muchas veces hasta permitimos cosas que no son bien en cuanto a las pautas de crianza que debemos de tener. Pero si estamos alterados, disgustados, estresados por alguna situación, sea de relación con mi compañera o compañero, sea económica, sea laborales, sea cualquier situación que altere mi estado de ánimo, muchas veces nos cargamos con nuestros hijos. ¿Cómo? Cuando él nos viene a preguntar, cuando él necesita algo, le respondemos de una forma agresiva, con un vocabulario poco recomendado. Cuando nosotros, mire, simplemente les voy a decir una palabra. Cuando nosotros le pedimos algo a nuestros hijos y le decimos, haga esto, aunque sea, haga esto, aunque sea, le estamos diciendo que él no sirve para nada, ¿sí? Que todo lo hace mal. Nosotros nos tenemos que fijar muy bien cómo hablamos con las demás personas y no nos dirijamos a la persona, sino a la acción, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia entre dirigirse a la persona y a la acción? Un ejemplo, voy a, es que usted siempre dice mentiras. Mire, usted siempre dice mentiras. Usted se está dirigiendo a la persona, pero si usted le dice al niño o al adolescente o al joven, Juanito, no hables así, no digas eso, que eso no es verdad. No digas eso, te estás refiriendo a la acción, no al niño. Si tú le dices, Juanito, tú eres mentiroso,
le estás diciendo que él es mentiroso. Pero usted dice, Juanito, no digas mentiras, te está refiriendo a la acción, ¿sí? No hay que marcar a las personas con las acciones, porque mire, por lo menos este hermano, él está haciendo una transferencia de emociones. Eso se llama una transferencia de emociones, porque resulta de que este hermano fue maltratado en su niñez y ahorita eso lo lleva a que él, ese maltrato, él reaccione con las demás personas de una forma agresiva o violenta. Y muchas veces hacemos esas transferencias inconscientemente, no queremos ser así, pero lo hacemos. ¿Por qué se lleva eso? De pronto él no ha tenido la oportunidad, no sé si sus padres están vivos o ya fallecieron, si están lejos, están cerca, y no ha tenido la oportunidad de pronto hablar con ellos cuánto dolor le causó a él el maltrato que recibió. Cuando uno expresa y tiene la capacidad de expresar, y más si es a la persona el agresor, en este caso los padres, pues eso lo va a llevar a él a tener una liberación. Las liberaciones no son solamente espirituales, sí, porque no dice, ay, vamos a liberar a esta persona que tiene un espíritu. No, también hay cosas que nos atormentan y nos cargan y no nos dejan avanzar. Entonces necesitamos liberarnos de esas cosas. No sé, hermana Lolita, si el hermano tiene a sus padres vivos o tiene a sus padres ya fallecidos. No, ya están fallecidos. Bueno, entonces mire que ahora 8 días hablábamos de lo que es la silla vacía, ¿cierto? Sí, señor. Usted desde la parte espiritual, usted le puede colaborar mucho al hermano porque pues sabemos de que dice la palabra del Señor que cuando nos arrepentimos y nos bautizamos somos nuevas criaturas, ¿sí? Que el hombre viejo ya quedó allí y ya nace un hombre nuevo. Entonces, con esa palabra, usted le puede nutrir al hermano para que deje todo ese dolor y todo eso que lo marcó a los pies de nuestro Señor Jesús, ¿sí? Por medio de la palabra, porque la palabra dice que somos nuevas criaturas cuando ya somos bautizados, o sea que Él ya debería de estar libre, pero como volvemos a lo mismo, somos alma, cuerpo y espíritu, entonces Él necesita humanamente poder expresar, poder expresar. Eso se puede hacer de dos formas. Él puede escribir como una carta, redactar todo lo que para él fue tan difícil vivir y todo lo que le marcó su vida, escribir esa carta y hacer una liberación simbólica. ¿Por qué simbólica? Porque al él escribir todo su dolor, lo pone en ese papel y lo quema, o sea, se libera de eso. Esa es una forma. Mire, son cosas muy sencillas, pero que sirven. Otra forma es con una terapia de la silla vacía, que él se imagine que allí está o se siente alguien en esa silla y que él pueda decirle todo lo que él sintió cuando fue maltratado por sus padres, que esa persona que se siente ahí simbolice sus padres, para que él se libere de eso. Eso es una terapia. La terapia de la silla, bien sea vacía o que alguien sustituya a sus padres. Eso es una terapia, porque es una forma de usted poder expresar algo que usted quiso decir y no lo ha podido decir a la persona que le ofendió, que le faltó, o que usted le quiso decir algo a alguien que se murió y usted no tuvo la oportunidad de decirle, siquiera decirle te amo. Muchas veces se queda uno con eso aquí, es que no le alcancé a decir cuánto lo amaba, porque siempre lo tuvo, pero no lo valoró. A muchos nos ha pasado eso, que tenemos a una persona allí y no la valoramos. Y cuando ya parte, es que sabemos lo importante que era para nuestra vida, pero nunca se lo dijimos. Y quedamos como con ese cargo de conciencia, como con ese dolor. Y eso nos puede llevar también a un sufrimiento. Entonces, eso que yo les estoy diciendo a ustedes, sea
que haya una persona que se pare allí a simbolizar esa pareja o esos padres o esa persona que no está y esa otra persona cierre sus ojos y empiece a decirle todo lo que tiene en su corazón, eso lo va a liberar de esa carga emocional que está llevando y lo va a ayudar a que cada día vaya teniendo unas actitudes en cuanto a sus reacciones emocionales diferentes, porque eso tiene que estar muy ligado, su experiencia de vida con su entorno. ¿Sí? ¿Sí me hice entender, hermana Lolita? Sí, señora, gracias. Bueno, bueno. ¿Alguien más? Amén, hermanita Adriana, Dios te bendiga, hermana Alba, compañeros de estudio, bendiciones para todos. Amén. No prendo cámara porque la señal aquí es un poquito, bueno, es muy mala, entonces para evitar cortes. Tranquila, mi hermana Blanca. Eh, gracias, mi hermanita Alba. Bueno, el problema del cual quisiera hablar es algo muy impactante y que surge silenciosamente en la iglesia y más que todo el cuerpo ministerial. Como esposa de pastor, sé que hay pastores en el grupo, que también hay esposas, líderes, y pues es algo de lo que no hemos podido como tocar muy a fondo y estaba yo analizando esta semana al respecto. Quisiera que hablar sobre el pastor exitoso, pero con problemas familiares. Este entorno surge mucho porque uno en el ministerio sale muy apasionado y el pastor desea siempre estar en la cúspide, desea estar arriba, ser invitado, ser próspero en su ministerio. Y tengo testimonio de dos familias pastorales, dos pastores, los cuales a uno se le rompió el matrimonio y el otro pues tiene graves dificultades por ello. En su ministerio son exitosos, tienen cargos importantes dentro de la iglesia, son reconocidos, son bendecidos en esa área, pero pues la familia, el entorno familiar tiene grandes falencias. Entonces, en vista de ese problema, esta problemática que pues como digo, creo que todos sabemos y que está allí como muy quieto, como que poco se hace, porque no tenemos muchas herramientas, pues son hombres en eminencia pública y uno teme acercarse a ellos de pronto a dar una orientación, ¿no? Y más pues si no la solicitan. Em, si yo tuviera la oportunidad de dar una orientación a un ministro de estos siervos del Señor, yo usaría dos enfoques. El enfoque bíblico, básico en la vida espiritual de cualquier cristiano, pero también usaría la pirámide de las necesidades según Abraham Maslow, porque allí se nota mucho y se refleja mucho. Muchas veces el pastor, según pues me contaba, eh, él quiso estar allí, ser el mejor predicador, quiso entrar sobresalir, quiso florecer en su ministerio y al inicio pues su familia y su esposa felices, ¿no? Porque compartían también el triunfo del pastor. Y si lo vemos según la pirámide de las necesidades, según Maslow, él empezó a trabajar por el último eslabón de las necesidades y de pronto se olvidó un poco de el primer eslabón, que es lo fisiológico, lo que es el amor, la sexualidad, la unión de familia. Y él empezó a posponer y a postergar en su vida
lo más básico. Él quiso tener relaciones sociales, quiso ser reconocido, exaltado, próspero y lo logró, pero pasó por encima de la base, que fue su familia. Ya al tiempo, su esposa se fue fatigando, cansando y empezaron a surgir los problemas allí en pareja, ya luego el abandono de los hijos, empezó a hacer mucho hueco y hasta que me di cuenta, esta familia ya estaba separada, producto de aquello. Entonces todo el mundo nos decíamos, oh, pero es que el hermano, entonces nos asombramos mucho, porque pues le estimamos y queremos que siga triunfante, ¿no? Pero entonces yo analizando esto veo que él necesitaba conocer o necesita conocer que hay cosas básicas y que son las más importantes y que si nutrimos lo básico, como es la familia, el apoyo, la presencia, la atención, junto con la familia se puede llegar a la cúspide, a sobresalir, a tener excelentes relaciones sociales, al triunfo. Pero entonces, como no tenemos estas bases, en la mayoría de los casos, y no sé si de pronto algún pastor se puede identificar, descuidamos las necesidades básicas, aún en lo sexual se descuida. Y luego decimos, Dios, pero ¿por qué? Resulta que tuvimos esas falencias, no nos acordamos lo que dice la palabra del Señor, que si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y dice que es peor que un incrédulo. Y proveer para la casa, pues yo dialogaría con el hermano y le diría, mi hermano, es necesario establecer prioridades. La prioridad es tu familia, vamos a trabajar en esa área y vamos a empezar a proveer para su esposa y para sus hijos. Y no es alimento, ni ropa, ni calzado, es atención, es escucha activa, es generando espacios para cada uno, espacio para los hijos y espacio para la esposa. Y de esa manera se puede volver a reconstruir y se puede volver allí a la cúspide donde estabas, pero llevando a tu familia enfrente. Porque, pues como dice Timoteo, dice que se debe gobernar bien la casa con honestidad. Entonces, por fuera no podemos estar bendecidos, sino que también tenemos que estar bendecidos dentro. Por fuera no podemos mostrar una cara de triunfo, de poder, de humildad, de sencillez, de entrega, cuando en casa no lo tenemos. Yo trabajaría por ese lado, enfocándome en la pirámide de las necesidades, según Maslow, y también enfocándome en la palabra del Señor. Bendiciones para todos. Amén, hermana Blanca. Qué buena reflexión, mi hermana. Estoy totalmente de acuerdo con usted, a pesar de que no soy esposa de pastor. Bueno, entonces, ya que tocamos este tema, eh, realmente, pues no sé si yo les quiero aportar algo ya solo desde lo espiritual. Resulta de que si vamos a Génesis 2:15 al 18, encontramos la primera pareja que nuestro Señor Jesús creó para que, digamos, habitara la tierra, los puso en un sitio privilegiado. Pero el Señor Jesús da unas instrucciones precisas a cada uno de ellos, o sea, a cada una de ustedes, hombres y mujeres que hay en este grupo, en esta hora, los que son casados y los que algún día se van a casar. Entonces, Adán le dio instrucciones personales en el huerto. ¿Por qué personales? Porque fueron solo a él. ¿Sí? ¿Y qué instrucciones le dio?
lo podemos ver en Génesis, donde dice, tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que labrara y guardase. Lo labrara y lo guardase. O sea, guardar es cuidar, ¿cierto? En este momento el huerto era el hogar, ¿cierto? Era el lugar donde ellos iban a habitar, o sea, el hogar de ellos. En este momento de, de Adán. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comes, ciertamente morirás. O sea, le dio autoridad sobre todo, pero le puso una restricción. O sea, la capacidad de que nosotros sepamos distinguir entre lo que nos es permitido y lo que no nos es permitido, ¿sí? O sea, tenemos que decidir qué nos edifica y qué no nos edifica, qué debemos de hacer en cada circunstancia. Y más del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. ¿Sí? Ayuda idónea. Entonces, ¿qué dice, qué dice la palabra del Señor? Ya le voy a decir. Espere, que me perdió la cita. Primera de Corintios 10:13. Espere un momentico, hermana, que ya le voy a concluir aquí. Primera de Corintios 10:13. Dice así. No, esa no es la cita. Bueno, el Señor le dio unas instrucciones tanto a Adán como a Eva, ¿sí? ¿Y será que nosotros, de acuerdo a lo que dice la hermana Blanca, nosotros estamos cumpliendo esas instrucciones? Le dio instrucciones de liderazgo, de cuidado y de proveer. No es solamente proveer cosas tangibles, o sea, materiales, es también proveer amor, tiempo, confianza, respeto, lealtad, fidelidad. ¿Por qué? Porque antes de una persona ser pastor o ser un profesional en alguna área de su vida, ha adquirido este compromiso de tener una familia, una familia. Y esta situación que expresó la hermana Blanca ha llevado a muchos hogares al fracaso, no solamente en su ministerio, sino también en su relación de familia y de esposos. Nosotros nos tenemos que preguntar, ¿estamos cumpliendo el propósito para el cual Dios nos llamó y nos dio unas funciones? ¿Lo estamos cumpliendo? Hay que hablar de esto, hermana Blanca, y yo les invitaría a todos ustedes que mediten mucho en las parejas de esposos que el Señor tiene en la palabra, iniciando con Adán y Eva. Si ustedes no leen simplemente, sino que profundizan esta palabra, se van a dar cuenta que nosotros por mucho tiempo hemos leído, mas no hemos meditado. Y aquí nos están dando unas instrucciones precisas a los hombres y a las mujeres que conformamos una familia.
no hay que dejar de servir por, ni tampoco hay que dejar de atender la casa, ¿sí? Acordémonos que somos esposos y padres, acordémonos. Y también dice la palabra del Señor que primero ganemos los de nuestra casa, ¿sí? ¿Cómo hacemos nosotros para ganar los de afuera y perder los de nuestra casa? Acuérdese que dice la palabra del Señor que herencia de Jehová son los hijos hallados en la juventud, que es una herencia. Una herencia es algo que usted recibe y que usted quiere cuidar y proteger. Y si la palabra del Señor dice que nuestros hijos son herencias, que nosotros debemos de cuidarlos como un tesoro. Y no solamente cuidarlos, sino guiarlos. Y también le dice al esposo que ame a su esposa y que la trate como vaso frágil. Porque acuérdese de dónde fue sacada la mujer, de la costilla. Y yo no sé si ustedes saben, hermanas, pues yo no lo he vivido, ¿no? Pero lo he escuchado, que un golpe en la costilla es terrible, que es insufrible. Entonces, si el Señor Jesús sacó de la costilla de Adán a Eva, quiere decir que es una parte muy delicada y como tal se debe tratar. El Señor le da unas instrucciones a los esposos que amen a la esposa como Cristo amó a la iglesia. El Señor lo dice. Eso dice la palabra, al menos eso dice mi Biblia. Yo no sé si la de ustedes. Pero también le dice que si se van a distanciar sexualmente sea por acuerdos mutuos y que no sea por mucho tiempo para que no tengan tentación. Y hoy en día hay mucha tentación, hermanas. Toda la vida ha existido. Vemos desde Génesis la tentación. ¿Por qué se da la tentación? Por falta de comunicación, de construir vínculos, de fortalecer vínculos. Podemos vivir en la misma casa, podemos dormir en la misma cama, pero sentirnos solos, solos. Y eso no va para pastores y esposas de pastores, esto va para los que somos casados y tenemos una relación de pareja. Eso es en términos generales para los que tenemos una relación de pareja. Así que mis hermanos, este es un tema bien profundo, pero que sí es necesario meditar cómo fortalecer los vínculos entre los esposos y entre la familia. Si no hay una buena relación de esposos, menos va a haber una buena relación de familia. Eso téngalo claro, hermano, que si no hay una buena relación entre esposo y esposa, cuando yo hablo de una buena relación, es una relación integral, donde hay amor, donde hay buena comunicación, donde hay admiración, respeto, ¿sí? Donde somos cómplices los dos, o sea, nos entendemos. Hay mucho que decir de este tema, mis hermanos. Así que, pues mi hermana Blanca, gracias por ponerlo. Y desde la parte psicológica, ¿qué le podría yo decir allí? Que estas familias necesitan un acompañamiento donde los lleve a identificar qué los está llevando. ¿Sí será que es el servicio? ¿O hay algo más? ¿Hay alguna inconformidad? ¿Hay algo que no se ha expresado y prefiero huir de la situación y mantenerme ocupado a afrontar mi situación y buscarle la salida? Hay que buscar soluciones y no permitir que, que esas pequeñas zorras crezcan, porque son las que dañan los grandes viñedos.
Por eso dice la palabra del Señor que, que construyamos sobre la roca, no sobre la arena. Y allí realmente, con mucho respeto, lo puedo decir, que estamos construyendo sobre la arena, porque no estamos trabajando con nuestra compañera de vida, no estamos buscando la edificación de nuestra familia, el cuidado de mi familia. ¿De qué nos sirve un ego? ¿De qué nos sirve un reconocimiento? Eso no nos sirve de nada. A mí un título no me va a llevar a ninguna parte si yo no busco realmente una vida en santidad y en rectitud y en entrega total para el Señor. Eso no me sirve a mí para nada. Entonces, de nada nos sirve tener un título. Esas son satisfacciones personales, pero aquí ya no estamos hablando de satisfacciones personales, sino familiares. Entonces, mis hermanos, bueno, fue un placer. Ojalá que estos pequeños tips les hayan servido a ustedes de algo. Nos quedan unos minutos. Se Hermana pueden Alba, quedar, ¿sí? hermana Alba, bueno, yo le había dicho que para sustentarle pues como lo de la vez pasada que no me pude conectar para pues como la nota de seguimiento. Pues yo Sí, estaba claro, mi ahí. hermano. Entonces, bueno, no sé, yo, bueno, mucho gusto, mi nombre es Andrés Sepúlveda. Bueno, no, yo quisiera pues como sustentar, pues yo mirando lo de las escuelas, hay tres principalmente que me llaman mucho la atención, es el conductismo, el psicoanálisis y el humanismo. Me llama mucho la atención del conductismo, sobre todo los experimentos de Pavlov con los perros, porque digamos que nos muestra ese condicionamiento clásico que demuestra efectivamente que pues hay estímulos que pueden generar esa respuesta y que inclusive pues desde la ley de causa y efecto que desde la filosofía misma se planteó, también esto mismo pues genera en el cuerpo de que un estímulo pueda generar una respuesta, pues digamos, física como tal en el cuerpo. También pues después ver a Skinner también es muy impactante con su condicionamiento operante porque muestra pues cómo hay condicionamientos positivos que mantienen la respuesta pues como algo positivo, el aversivo, que evita temporalmente pues como esa respuesta y el negativo que evita la respuesta ignorándola. Bueno, ya lo otro es el psicoanálisis. Básicamente lo que veo que es muy importante de la teoría de Freud, más allá del tema de las etapas del desarrollo psicosexual, es como el ello, el yo y el super yo están enmarcados dentro de la parte inconsciente, consciente y de la sociedad, del deseo, de los deseos reprimidos como el ello, la conducta que se manifiesta como el yo y la moral y los altos estándares sociales como la moral. Y por último, del humanismo, me gusta mucho mirar cómo el ser humano es bueno por naturaleza. Al menos esto en teoría es muy importante para todo lo que es el desarrollo personal, ya que inclusive los grandes oradores motivacionales digamos, se pegan mucho de esta forma de pensamiento. Y bueno, lo importante también es que para mí esta pirámide de Abraham Maslow, que muestra básicamente esa autorrealización, es muy buena de considerar porque pues nos lleva a esas necesidades básicas de pues, biológicas, de seguridad y de pertenencia a un reconocimiento personal y hasta llegar a esa autorrealización plena que es algo necesario para todos nosotros. Bueno, no sé si hay una pregunta adicional. Pues básicamente de todo lo leído y pues lo estudiado. Esas tres cositas son las que más me impactan de las teorías. Creo que son muy importantes en la psicología. No, hermano Eimer, lo más importante, como lo he podido expresar para todos ustedes, realmente no es la nota, sino el análisis y
y la investigación que ustedes puedan hacer respecto a estas teorías, a estos enfoques, a todo Sí, este claro. material que yo les he podido compartir, a lo que hemos podido compartir aquí en clase, que pueda ser de edificación y de conocimiento, de construcción para ustedes, para la labor que ustedes quieren desarrollar, que es la consejería espiritual. Realmente aquí Claro. ninguno de ustedes creo que está estudiando psicología. Ustedes están estudiando consejería espiritual y simplemente están teniendo un conocimiento leve sobre lo que es la psicología y cómo podrían ustedes algunas herramientas implementar, como Sí, las no, expresamos pero ahora 8 días. sí, no, básicamente había pues como un compromiso de parte de usted y mía pues de sustentarle el tema de pues que no haya podido sustentar y por eso es que lo decimos simplemente. Claro, hermano, Ajá. muchas gracias por Muchas su gracias. compromiso, hermano, Bueno, está muy bien. ¿Hay alguien gracias. más que necesite su nota, que esté aquí o los que ya están aquí ya todos tienen nota? La hermana Edna, ¿qué nos quiere contar? Ay, seguía yo. Entiendo perfectamente que lo más importante no es tanto la nota, sino lo que aprendamos para que nos sirva en nuestra vida cotidiana y en nuestro diario vivir y en el enfoque en que estamos viviendo. Pero sí traía un tema que conocí una persona que le murió su esposo el día que se entró a la rehabilitación de alcoholismo. Él le dijo a su esposa cuando se bajó del carro que le diera un abrazo y su esposa no le dio el abrazo y porque estaba muy enojada con él por la vida que ya venían trayendo a raíz de su adicción al alcoholismo. Pero no sabía ella y pues nadie sabía que ese mismo día el que se metió al lugar para rehabilitarse murió. Se acostó a dormir y se murió, amaneció muerto. Entonces, esta persona se sentía muy culpable porque no fue capaz de darle un abrazo. Y cuando yo la conocí, eh, me dijo, ¿me puede invitar a tu casa a tomarse una taza de café? Yo le dije, está bien, pero ella venía todos los días, se sentaba en la silla y hablaba y hablaba y hablaba de su esposo y hablaba y decía que lo que más sentía era no haberle podido dar ese abrazo. Y ahora, gracias a Dios, con lo que ustedes nos han enseñado, he podido entender que yo le dije a ella, bueno, ya se murió, tú no sabías, no te puedes sentir más culpable, tú tienes 2 muletas que son tus niñas, cómo te proyectas, cómo vas a hacerlo, pero para poder avanzar en tu vida, tienes que perdonarte tú misma, perdonarle a él y visualizar otra forma de vida, escríbalo. Pero hice lo de las sillas sin saber que era algo así, lo que usted nos explicó. Yo le dije, mira, haz de cuenta que en este butaco está tu esposo. Dile todo lo que tú le quieras decir, cómo tú te sientes, lo que tú no le dijiste porque estabas tan frustrada con la situación que estabas viviendo en tu casa, tan frustrada con lo que traías, que no podías, usted ni nadie podía haberse imaginado que el mismo día que él decidió internarse, ese mismo día murió. O sea, es algo que se te salió de las manos y se salió del contexto de la vida. La vida es así y la muerte llega sin anunciar, nos va a llegar en cualquier momento. Y es algo que tenemos que tenerlo presente, porque nos educan para vivir, pero nadie nos educa para morir, porque nadie quiere hablar de la muerte. Todos celebramos cumpleaños, pero a nadie nos gusta ir a un funeral, pero es parte también del entorno de la vida. Y hicimos muchas veces la terapia, primeramente orando, pidiéndole a Dios que su sanación de su corazón y escucharla muchísimo, muchísimo y muchas horas. Y gracias a Dios pudo ella perdonarse y vivir el duelo
Yo le decía, estás viviendo un duelo, tienes que dejarlo ir con amor, déjalo ir, recuerda, no recuerda lo feo, recuerda los momentos más bonitos, cuando te casaste, cuando nacieron tus gemelas, y todo lo que viviste. No vale la pena traer a la memoria lo malo, trae lo bueno y tu corazón va a sanar más ligero, y suéltalo. Y comienza, y le dije, escriba cómo te vas a proyectar, suma, divida, reste, cuánto debes, qué es lo que quieres hacer, cómo vas a vivir, cómo vas a tener un proyecto de vida para tu vida. Y gracias a Dios, bendito Dios, y le doy la gloria a Dios que ella pudo avanzar y ella ya tiene una vida más tranquila, más enfocada, y primeramente Dios. Amén. Amén, hermana Ina. Muy bien, gracias por su aporte. De verdad, muchas veces, digamos que el Señor inspira, el Señor Jesús da la sabiduría, y mire que usted aplicó herramientas tanto espirituales como también de técnicas de terapéuticas, y han sido efectivas. Obviamente que cuando usted le dice dejar ir, pues ella tiene que reconocer y aceptar de que lo que usted le expresa es verdad. Son momentos por los cuales todos vamos a pasar, sea que sea nuestra familia, algún pariente de nosotros que parta, o seamos nosotros los que partimos, pero son situaciones que no podemos eludir. Bendito sea el Señor. Gracias, hermana Edna, por su aporte. Bueno, entonces el tiempo se ha ido, realmente son las 10:26. ¿Cuántas personas hay aquí que no tengan la nota? Seguía yo, hermanita. Luz Esperanza. Sí. Bueno, yo le voy a hacer Andrea una Ramírez pregunta a mi también. hermana y usted me responde, Luz Esperanza, me responde de acuerdo a lo que usted considere. Mira, ¿Qué es la psicología para usted? ¿Qué entiende usted por psicología? Aló. La psicología Sí, es la ciencia que sí, estudia la mente de los seres humanos. sí. ¿Algo más, mi hermana? ¿A cuánto? Ay, sí. No Ay, se hermana, yo preocupe, mi tenía por aquí hermana, yo que ya también. dijo algo real. Lo que es que yo tenía por aquí los apuntes y no creo que me embolataron las Dígalo gafas, se con me sus dañaron. palabras. ¿En qué campos podemos aplicar la psicología? La psicología es una ciencia. Alguien que esté esperando nota que responda mientras que la hermana Luz Esperanza ahí me encuentra. ¿La psicología es una ciencia? Amén. Que estudie que estudia la conducta del ser humano. Amén. Sí, señor. Bueno, gracias, hermana Esperanza. Tranquila que ya tiene su nota. Bueno, vamos a hablar un poquito sobre... Profe, yo también, Ivette ¿Quién es yo Castaño, también? estoy, Ivette Castaño. Ivette. Bueno, Sí, Ivette, señora. ¿me puedes hablar un poquito sobre qué entiendes cuando hablamos del conductismo? Pues lo que puedo expresar con mis propias palabras, la verdad, Con sus propias el, palabras. sí es como el comportamiento, la conducta que se aprende, que vamos adquiriendo en nuestra crianza, en nuestro entorno, donde nos vivimos. Entonces esas conductas las vamos reflejando con nuestro comportamiento. Sí, está bien, hermana. Está bien. ¿Quién más? Es un llamado por sí, pero yo te entiendo 100%. ¿Quién más? Eimer ya tiene la nota con su participación. ¿Quién más? Andrea Ramírez. Gracias, profe, gracias. Andrea Ramírez. Andrea Ramírez.
cuando miras sobre el psicoanálisis, ¿cuál es el principal exponente del psicoanálisis? El principal exponente es William Wood. No. Del Él era el psicoanálisis, que mi hermano. decía que... Ay, mm, no, hermano, no sé. Bueno, entonces vamos con otra pregunta. No hay problema, esto no es para acorchar a nadie. Cuando hablamos de que hubo una ruptura entre la psicología, antes de que la psicología se estableciera como ciencia, hubo una ruptura con otras ciencias. ¿Qué ciencia era esa? Eran dos. ¿Qué ciencia era? Esto fue al inicio que lo vimos. Con la filosofía, ¿no fue? Sí, filosofía, muy bien. Y cuando vamos al médico, ¿no? Y la La medicina. medicina. Y la medicina, sí, señora. Listo. Profe, Muy ¿puedo bien, muy responder la bien. pregunta que usted hizo a la compañera? Claudia está hablando, casi no se le escucha. Claudia, disculpe. Lo que pasa es que estoy en el computador y me tocó pasarme porque el celular se me descargó. Tranquila, Claudia. La pregunta que usted hizo, ¿cuál es el principal exponente de la psicología? Algo así. Sí, el principal exponente del psicoanálisis. Psicoanálisis. Sigmund Freud. Sí, Simón Freud. Sí, sí, mi hermana Claudia. Simón Freud. Está muy bien. ¿Quién más? ¿Hay alguien más que esté esperando nota? Los que han participado, todos ya tienen nota porque han participado, sea respondiendo una pregunta, sea exponiendo un caso, todos han participado. Acuérdense en que mi filosofía no es una nota, sino el conocimiento. Yo a que los invito a ustedes, a que ustedes estos documentos y este material que yo les he compartido, cuando tengan tiempo, cuando ustedes quieran tener una formación más profunda respecto a esto, ustedes repasen, investiguen y van a ver mejores resultados en el trabajo, no solamente espiritual, sino también social que ustedes pueden desarrollar con las personas de su entorno. A eso los invito. Dios le bendiga, ¿Alguien hermana. más? ¿Ruby? Sí, señora. Dios le bendiga, hermana, y a todos. Amén, mi hermana Ruby. Bendiciones. Bueno, usted me puede nombrar, mi hermana Ruby, dos escuelas de la psicología o enfoques de la psicología, dos escuelas. ¿Dos escuelas? Sí, nosotros vimos pues los enfoques o las escuelas de la psicología. Le voy a poner un ejemplo de una y usted me dice dos más. Un enfoque o una escuela de la psicología es digamos, la gestal o digamos el conductismo. Le dije dos, dígame dos usted. Estructuralismo. ¿Sí? El contenido, ¿cómo es que el otro? Estructuralismo. Sí. Se me fue ahorita. Un momentico, yo me acuerdo. El conductismo. Sí, mi hermana, el conductismo. Sí. Gracias, mi hermana Ruth.
Por acá han escrito, mi hermana coordinadora, han escrito respuestas para que tenga en cuenta. Alcancé a ver que Paola. Sí, 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 sí. A la hermana Ruby también colóquele la nota, mi hermana. Todos los que han participado, no tenemos que ser retóricos en que no puedan tener una duda. Estamos en un proceso de construir conocimiento. ¿Alguien más? Amén. Bueno, entonces, bueno, ya son las 10:40 y 36. Entonces, vamos a terminar. Rosy Chávez entró. ¿Necesita nota? Profe, una cosita, de pronto usted me puede ayudar, un aportecito. Lo que pasa es que tengo un casito que surgió hace por ahí unos 15 días de una hermana pues que encontró a su esposo, que él no es cristiano, siendo infiel. Entonces estoy haciendo el acompañamiento, pero la verdad yo soy esposa de pastor de pocos años y la primer caso que estoy teniendo tan de cerca. Quiero que por favor me ayude y me dé unas pautas para yo poder hacer bien este acompañamiento. Bueno, mi hermana, ahorita en el caso de la hermana Blanca, de pronto hablamos de algunas pautas que hay que tener en cuenta para construir las bases de un buen matrimonio o de una buena relación de esposos. Primero que está la comunicación, ¿cierto? Usted tendría que entrar a tener un encuentro con estas dos personas y que ellos expresen cómo es su relación como esposo. De pronto, si hay alguna insatisfacción, no me refiero sexual, alguna insatisfacción en su relación, en su convivencia, hay de pronto algún incumplimiento de alguna de las dos partes en los compromisos establecidos. Estos casos de infidelidad hay que abordarlos primero con los dos, después hablar individualmente con cada uno para escuchar la posición, para escuchar eh, qué están sintiendo, qué los ha llevado a esto. Yo siempre digo una frase, mi hermano. Miren, cuando surge un problema de estos en una relación de esposos, pues lastimosamente esto los vincula a los dos, porque una relación se construye a base de dos, ¿sí? Y algo está funcionando incorrectamente, para no decir mal, algo está funcionando incorrectamente. Entonces, sí, de pronto en la acción, pues uno tomó una mala decisión, pero si vamos a buscar la raíz, ¿qué lo llevó a tomar esa mala decisión? No estoy justificando a nadie, porque hoy en día la infidelidad no es solamente de los hombres, la infidelidad puede ser de los hombres o de las mujeres, o de ambos. Entonces, aquí no se trata de buscar culpables, se trata de buscar soluciones. Amamos a esta persona que nos lleva a, a buscar una tercera persona a que haga parte de una relación. O sea, hay un vacío, hay algo que se necesita suplir,
qué es lo que se necesita suplir. Entonces, son preguntas que nosotros nos tenemos que hacer, hermanos. Y si ya es una debilidad, una insatisfacción, porque hay momentos en que el ser humano no encuentra complacencia con nada. No sé si ustedes han escuchado que hay personas que prefieren tener relaciones virtuales que físicas. Eso les hace sentir más placer. Hay personas que prefieren tener relaciones con niños pedofílicos que con una mujer, ¿sí? Entonces, tenemos que mirar si son comportamientos por alguna insatisfacción que se pueda suplir o si son comportamientos ya patológicos, comportamientos ya perturbadores que necesitan ya una intervención diferente. No solamente es una consejería, sino una intervención de un profesional o de un grupo interdisciplinario. Hay que mirar porque hay cosas que se salen del contexto, ¿sí? Por lo menos si yo he conocido ya varios casos, hermanos, de esposos que no quieren tener relaciones sexuales con su esposa, pero sí tienen relaciones virtuales, ¿sí? Entonces, ya esa persona necesita una ayuda. La persona necesita una ayuda, no importa qué posición tengamos, si somos unos grandes profesionales, si somos un doctor, si es un pastor, no importa quiénes seamos, lo que sí interesa es que necesitamos una sanidad, ¿sí? Y no solamente una sanidad espiritual, sino también una sanidad emocional. Y estamos destruyendo nuestra vida y estamos destruyendo nuestra familia. Así que les recomiendo que la hermana que me está planteando esto, que hable con los dos y trate de analizar cuál es el foco principal de esta situación, por qué detonó esta situación. Es muy importante buscar para poder buscar las alternativas de ayuda y de apoyo, no solamente espiritual, sino también emocional para la familia. Amén, mi hermana. Bueno, Muchas gracias. bueno, mis hermanos, Dios me les bendiga. Yo con la hermana coordinadora les voy a dejar un tallercito para los que no tienen la nota. Ella se los va a hacer llegar y ya con ella me pondré de acuerdo cómo será la calificación. Muchas gracias por su participación, por su compromiso, por la dedicación que ustedes han tenido. Yo sé que este es un diplomado que se hace bien tarde, pero de todas maneras ustedes son personas esforzadas. Muchas gracias a cada uno de ustedes, que el Señor Jesús les bendiga y digamos, cualquier tiempo que ustedes tengan, acuérdese la recomendación inicial, que de pronto no es algo que ustedes tengan esas prácticas o estén en ese contexto del autoaprendizaje, pero hoy en día por cuestión de tiempos, el autoaprendizaje es una buena herramienta para construir conocimiento. El autoaprendizaje y la investigación son buenas herramientas para construir conocimiento. Entonces, yo les doy esa recomendación. Les voy a compartir el material que hoy no pude exponer para que ustedes lo miren, lo analicen y tomen de allí lo que les pueda servir. Muchas gracias a cada uno de ustedes. Dios me les bendiga grandemente. Dios la bendiga, hermana Alba. Muy agradecida.